Gracias. Antes de comenzar, me gustaría decir que este video no habría sido posible sin la amable ayuda y asistencia del señor Bill Jurens, quien realizó una gran cantidad de la investigación que forma la base de gran parte de este video. También ha contribuido significativamente a una serie de libros, incluyendo el reciente libro Battleship Bismarck, donde, junto con el señor Dulin y Garsky, se presenta en detalle el viaje del famoso acorazado y las batallas que libró, incluyendo algo de lo que estás a punto de escuchar. Te sugiero conseguir una copia para ti. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que mató al His Majesty's Ship Hood? La respuesta superficial puede parecer obvia, pero seguramente fue un proyectil alemán. ¿Pero cómo ocurrió eso? Se ha hablado mucho sobre exactamente dónde y cómo ese proyectil causó la pérdida del barco, pero algunas de las ideas más difundidas, si las examinas más de cerca, no tienen mucho sentido, y algunas de ellas no tienen ninguno en absoluto. Para establecer lo que realmente sucedió, o más precisamente cuál es la secuencia de eventos más probable o plausible que sucedió, tenemos que establecer algunas cosas. ¿Quién podría ser responsable? ¿Cuáles eran las capacidades defensivas de Hood contra las amenazas que esas entidades representaban? ¿Y qué estaba haciendo Hood en el momento de la explosión fatal? En términos de responsabilidad, podemos considerar tres partes: el acorazado alemán Bismarck, el crucero pesado alemán Prinz Eugen y la propia Hood. Examinaremos esos en orden inverso cuando lleguemos a ello. En términos de capacidad defensiva, aunque un crucero de batalla relativamente antiguo, Hood estaba sorprendentemente bien defendido, al menos en papel. Aunque inicialmente se imaginó como un barco algo ligero en armadura a cambio de velocidad, como fue el caso con una serie de diseños de cruceros de batalla británicos, debido a los cambios en su construcción que se tomaron debido a la batalla de Jutlandia, emergió como un buque cuya protección principal de cinturón era aproximadamente igual a la de los acorazados de la clase Queen Elizabeth. La armadura en sí era algo más delgada, con 12 pulgadas de grosor, pero estaba angulada de tal manera que en las distancias de batalla esperadas de las decenas superiores a las veintenas inferiores de miles de yardas, el grosor equivalente de la armadura que enfrentaba un proyectil entrante era aproximadamente similar, con la armadura de Hood volviéndose cada vez más efectiva a medida que aumentaba el rango y el ángulo de caída del proyectil entrante se volvía más pronunciado. Este tipo de cinturón principal angulado se repetiría en los acorazados de clase Nelson, Yamato, Dakota del Sur e Iowa, por nombrar algunos, aunque con variaciones en el grosor preciso de la armadura y el ángulo preciso de la armadura dependiendo del barco en cuestión. Donde Hood era vulnerable era su armadura de cubierta. Esta consistía en varias capas de diferentes grosores en múltiples cubiertas, cada una cubriendo áreas ligeramente diferentes. La complejidad de estas combinaciones significaba que calcular exactamente cuánta armadura protegía el barco del impacto desde arriba en cualquier ubicación dada es algo así como una pesadilla para empezar, complicado por el hecho de que, dado que la armadura de cinturón de Hood, como muchos barcos de su época, tenía placas más delgadas en la parte superior, así como el cinturón principal más abajo, los proyectiles podrían eludir esta armadura más delgada y también eludir una serie de las capas de armadura de cubierta, lo que añade aún más complejidad a la ecuación. Y eso es antes de que te des cuenta de que múltiples capas más delgadas de armadura son de hecho menos efectivas que los mismos grosores en una sola capa masiva. Varios esquemas para abordar esta debilidad, desde adiciones relativamente mínimas pero útiles hasta remodelaciones y modernizaciones a gran escala, se considerarían durante los años de entreguerras, pero para 1941 ninguno de estos se había llevado a cabo, tan demandado estaba Hood para actuar como el buque insignia de la Marina Real, Battle. También se la conocería como algo así como un barco húmedo, ya que los aumentos de desplazamiento combinados con la armadura extra trabajada en el diseño mientras estaba en construcción tendían a hacer que se asentara más bajo en el agua, especialmente en el cuarto de popa, aunque esto variaba dependiendo de lo que exactamente se había añadido o quitado del barco en cualquier año dado, y, por supuesto, en qué estado se encontraba el barco en ese momento, cuánto combustible y suministros se habían agotado, el estado del mar y una serie de otros factores.
En el momento de su destrucción, Hood ya había recibido un impacto que inició un incendio en medio de los barcos, que examinaremos con más detalle cuando analicemos las posibles causas de su pérdida. Pero en términos de posición, el barco había estado junto con el príncipe de Gales intentando acercarse a los barcos alemanes. Esto se debe a varias razones, como el hecho de que el antiguo sistema de control de incendios de Hood sería mucho más efectivo a corta distancia. Aunque se ha hablado mucho de la armadura de cubierta más débil de Hood, y aunque es cierto que Holland habría sabido de esto, también es cierto que las instrucciones de combate de la almirantía pedían que todos los enfrentamientos de barcos capitales buscaran acercarse lo más posible, lo más rápido posible, señalando que mientras se acerca, un barco estaría presentando un perfil de objetivo más pequeño y un objetivo más difícil en general, ya que el enemigo tendría que ajustarse a cambios significativos tanto en el rango como en la velocidad, especialmente cuando se hacen una serie de pequeñas correcciones de curso. Estas instrucciones se aplicaban incluso a los acorazados de la RN, que tenían considerablemente más protección en la cubierta. También hay que tener en cuenta que Holland conocía la misión de Bismarck y que los barcos alemanes preferirían evitar enfrentarse a las unidades pesadas británicas, por lo que presionar fuertemente limitaba las opciones de los alemanes, ya que tenían cruceros en una dirección, paquetes de hielo en otra y ahora barcos capitales en una tercera. Al acortar la distancia, incluso si Bismarck y Prinz Eugen intentaban escapar a máxima velocidad, les llevaría algún tiempo salir del alcance o cruzar la línea de avance británica, en cualquier caso, dando más que suficiente tiempo para que las armas británicas causaran daños incapacitantes o incluso mortales. Para permitir que la distancia continuara acortándose, los dos barcos británicos tenían que hacer correcciones de rumbo periódicas. Estas se señalaban con el izado de la señal de bandera a azul, que pedía un giro de 20 grados a babor. Uno de estos giros ya se había completado, dejando cualquier fuego de artillería entrante para lidiar con un ángulo de unos 37 grados respecto a la perpendicular, junto con el ángulo de la armadura de Hood. En el momento de la detonación, Hood estaba señalizando para hacer otro giro, lo que habría dejado un ángulo de 17 grados respecto a la perpendicular, disminuyendo la resistencia total ofrecida por la armadura, pero abriendo las torretas 10 e I y por lo tanto duplicando el poder de fuego efectivo del barco. Obviamente, el punto en el que se encontraba durante este giro hace una diferencia bastante significativa, pero podemos armar el escenario más probable basándonos en una serie de factores. El examen del naufragio mostró que el timón de Hood estaba bloqueado en un giro a babor, lo que significa que estaba en algún punto de ese giro de 20 grados, pero no lo había completado. Dado que hubo un breve retraso entre las primeras señales de que algo iba mal y la explosión donde se podrían haber hecho cambios de timón, esto descarta el final del giro, pero también permite que el inicio del incidente fatal ocurra poco antes de que comenzara el giro. Además, cuando un barco del tamaño de Hood cambia su timón, se necesita algún tiempo para que el flujo de agua alterado supere la inercia del barco y cambie su curso de manera apreciable. Como resultado, Hood podría haber continuado su curso aparente durante unos 10 segundos aproximadamente con el timón realmente bloqueado a babor sin cambiar su ángulo relativo al objetivo. Esto, por supuesto, amplía el periodo en el que la evidencia física del estado de Hood en el momento de su desaparición coincide con los informes de lo que estaba haciendo en ese momento. El informe de acción del Príncipe de Gales indica que un giro de 2 azules a las 0555 abrió los arcos A en la 9ª salva del Príncipe de Gales. Hood tenía otros 2 azules volando cuando, a las 0600, justo después de la 5ª salva de Bismarck, ocurrió una enorme explosión entre la chimenea trasera y el palo mayor de Hood, y se hundió en 3 o 4 minutos. La forma de señalar que una orden de bandera debía ser ejecutada era arriar la bandera, y aquí vemos que todavía estaba ondeando, lo que sugiere que el giro aún no había comenzado en el momento de la explosión. Mientras tanto, 2 de los supervivientes a bordo del Hood indicaron que acababa de comenzar un giro a babor, y que posiblemente se había dado la orden de dar la señal de ejecución justo antes de la explosión. Finalmente, el Príncipe de Gales tuvo que maniobrar para evitar el hundimiento del Hood. Si todavía estaban en su curso anterior, es poco probable que esto haya ocurrido, pero sería una preocupación si el Príncipe de Gales hubiera comenzado a girar de acuerdo con la señal. Al juntar todos estos elementos, aunque al principio los relatos puedan parecer contradictorios, hay una forma de hacer que todos estos relatos se alineen y en realidad nos da una ventana de tiempo increíblemente estrecha para que ocurra la explosión.
Si se hubiera dado la orden de ejecutar a bordo del Hood, es probable que los timones se hubieran puesto a babor al mismo tiempo. Sin embargo, habría un breve retraso entre la orden dada y el momento en que el señalista baja las banderas. Mientras tanto, en el Príncipe de Gales, con mantener la formación como algo primordial y habiendo sido advertidos por el izado de la señal, es probable que el timón de este último barco se pusiera a babor cuando el Hood comenzó a girar, en lugar de esperar estrictamente a que la señal bajara. Los barcos tienen inercia, así que el Príncipe de Gales habría continuado girando tras la destrucción del Hood, requiriendo un cambio de rumbo. Sin embargo, esto significa que la causa de la detonación ocurrió inmediatamente antes o justo al comienzo del giro real del Hood, lo que significa que para los propósitos de esta discusión podemos asumir que al menos para las circunstancias de destrucción causadas por un impacto de proyectil, el ángulo de impacto relativo a lo perpendicular es de unos 37 grados. Una vez que tienes en cuenta el ángulo de la armadura del Hood y luego ajustas ambos ángulos en un entorno 3D, esto a su vez da un ángulo de impacto efectivo para un proyectil de poco menos de 44 grados. Así que ahora sabemos dónde estaba el barco y en qué estado se encontraba. Consideremos brevemente la manera de la destrucción. Hay múltiples testimonios de testigos y, como en todos estos incidentes, los detalles difieren, pero el tema común que se desprende de la mayoría que vio la secuencia completa de eventos es que una llama casi silenciosa de muy alta intensidad pareció surgir desde algún lugar alrededor del palo mayor durante unos momentos, antes de ser reemplazada o subsumida en una explosión algo más apagada pero mucho más expansiva desde las cercanías de la torreta 10, esta última casi con seguridad siendo la detonación de las revistas de 15 pulgadas de popa. Esto parece haber ocurrido, según todos los relatos, poco después de la llegada de una salva del Bismarck, que la mayoría de los observadores que vieron caer los proyectiles creen que resultó en un impacto en algún lugar entre la chimenea de popa y el palo mayor, aunque una pequeña minoría piensa que ocurrieron dos impactos. Estos hechos sucedieron tras percibirse que el incendio en la cubierta del barco, provocado por un choque previo, había aminorado levemente. Por lo tanto, cualquier escenario que explique la destrucción del barco debe tener en cuenta esta secuencia observada de destrucción. Con eso en mente, consideremos a los posibles culpables, empezando por el His Majesty's Ship Hood. Y sí, escuchaste bien, y hay algunas pruebas detrás de esto. No todos los que vieron explotar al Hood mencionaron una salva enemiga en ese momento, o poco antes, y algunos mencionaron que la explosión parecía coincidir con el disparo de una de las torretas traseras. 3 suboficiales del Príncipe de Gales informaron lo siguiente. George Henry Goff vio una salva del Bismarck caer muy cerca del lado de estribor del Hood. Lo siguiente que recuerda dice fue ver llamas desde la torreta 10. A, B y I estaban disparando en ese momento y noté que 10 no estaba disparando. Luego, lo siguiente que noté fue que la torreta B estaba disparando pero expulsando llamas. Después de eso, la torreta I disparó por sí sola y Hood subió. Edgar Holt declaró un incendio estalló a la altura de la torreta 10 en el lado de babor de Hood. Unos 2 minutos después vi una llama de unos 10 pies de largo salir del cañón de la torreta B y alrededor de medio a 1 minuto después, la torreta I en Hood disparó su primera salva. 1 segundo después, Hood explotó. Lawrence Soughton recuerda que Hood estaba disparando con sus torretas más adelantadas. La torreta I fue entrenada completamente durante este periodo. La torreta, y luego se dirigió hacia el enemigo y antes de disparar hubo un destello después del mástil principal del Hood que parecía ser un incendio en la cubierta del barco. La torreta, y luego disparó y al mismo tiempo un enorme destello surgió alrededor de la torreta I. El destello se elevó bien por encima del mástil principal del barco y todo lo que escuché fue un rugido tremendo y no pude ver nada hasta que el humo se disipó. Eso fue todo lo que vi del capó. No está muy claro qué estaba pasando con la torreta B en las primeras cuentas. Quizás un atasco, quizás un arma de fuego tardía, pero no parece estar relacionado con la explosión principal, que definitivamente fue en la popa. Pero todas estas y algunas otras cuentas hablan de algo extraño que ocurrió con la torreta I. Teóricamente, hay algunas formas en que esto podría ocurrir. Por ejemplo, si hubo un mal funcionamiento con una de las armas que resultó en un destello o explosión que voló la brecha del arma, posiblemente un proyectil atascado, una detonación prematura, un fallo en la carga que dañó una carga, seguido de una chispa que sucedió estar en el lugar equivocado, etc., etc.
Esta explosión, o quema de alta energía, pudo haber provocado un destello que viajó por el sistema de manejo de municiones hasta el depósito de municiones. Sin embargo, habría requerido que alguien desactivara las medidas anti-flash del barco al estilo de Jutland, lo cual es técnicamente posible, pero después de Jutland esas medidas se hicieron tanto más fuertes como mucho más complejas, por lo que desactivarlas no habría sido algo que se podría haber hecho fácil o rápidamente. Con el aumento de la fuerza en particular, incluso un almacenamiento excesivo al estilo de Jutland de cargas en la torreta y o sala de proyectiles no debería haber podido violar el sistema. Una posibilidad extremadamente remota puede ser que ocurrió una explosión justo cuando el montacargas con el próximo conjunto de cargas y proyectil llegó, lo que entonces podría ser capaz de encender esas cargas y propulsar el montacargas hacia abajo, algo así como un proyectil explotando de nuevo en el depósito. Pero esta sería una secuencia de múltiples eventos que también tendrían que haber coincidido hasta el segundo, e incluso entonces todavía habría desactivado varias funciones de seguridad. También está el hecho de que, aunque se golpearon y quemaron muchas torretas de diversos tamaños tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, fue muy raro que esto resultara en una detonación de la revista y la pérdida del barco. El fuego y las explosiones tienden a buscar áreas de menor presión y por lo tanto tienden a ventilar hacia arriba y hacia afuera, mientras que una llama que se dirige a una revista va a aumentar la presión delante de ella, ya que en una revista cerrada todos los caminos de salida van a ser los que la llama o el destello están siguiendo para intentar entrar. A su vez, esta mayor presión ralentizará el avance de una llama, quizás no mucho y quizás no por mucho tiempo, pero cuando se produce una explosión nada dura mucho tiempo de todos modos, y el volumen de menor presión en el área de la explosión inicial tenderá a causar un efecto de rebote desde áreas cerradas, succionando el aire y cualquier destello avanzado de vuelta hacia ella. Una explosión suficientemente grande puede superar esto, pero no hay indicios de que Hood siguiera los procedimientos de manejo de municiones al estilo de Jutland, apilando la torreta con cargas adicionales. Varios otros buques de guerra sufrieron fallos de armamento bastante catastróficos, Richelieu varias veces en la Segunda Guerra Mundial y Iowa en los años 1990, pero estos no resultaron en la detonación de la revista. Tampoco explicaría el primer estallido alrededor del palo mayor. El barco debería haber explotado alrededor de las revistas de popa, a menos que el fallo inicial en la torreta causara suficiente desplazamiento de aire para provocar un estallido en el fuego de la cubierta del barco. Pero un estallido tan intenso bajo esas circunstancias nuevamente es excepcionalmente improbable. Además, incluso los cruceros de batalla en Jutlandia se observó que tenían un retraso notable entre la llegada de un proyectil fatal y la posterior detonación de sus revistas. Dado que las torretas de Hood estaban en mucho mejor estado en este aspecto que esos barcos, parece muy improbable que se pueda conectar un disparo de arma específico con la explosión del barco un segundo después. Simplemente no habría suficiente tiempo para que el destello se propague, la revista comience a arder, la presión se acumule y luego emerja la bola de fuego destructiva final. Así que, aunque no se puede descartar definitivamente, parecería que este no es el escenario más plausible. A continuación, el incendio en la cubierta del barco. Esto había estado ocurriendo durante un tiempo, y fue descrito por los supervivientes como un incendio en los casilleros de municiones de uso inmediato para las armas secundarias en las cercanías. ¿Podría haberse propagado al almacén de municiones trasero? Parece muy poco probable. El fuego estaba al aire libre y, por lo tanto, tendería a ventilar al aire, y la cubierta del barco tenía múltiples capas de armadura de cubierta entre ella y las revistas verticalmente, así como una considerable distancia para recorrer horizontalmente. Una explosión incluso de todo el stock de munición de 4 pulgadas de uso inmediato no habría sido suficiente para romper las cubiertas blindadas, incluso directamente debajo del lugar de la explosión, y mucho menos mucho más atrás en el barco. El elevador de municiones de los cañones de 4 pulgadas habría estado bloqueado, ya que no se esperaba que los cañones estuvieran en acción en el futuro inmediato. Los líquidos ardientes que se propagan desde este incendio podrían parecer ofrecer una vía potencial, pero había controles extremadamente estrictos sobre el almacenamiento y el desecho en acción de la gasolina y otros suministros similares, y en cualquier caso, cualquier petroquímico ardiente que fluyera tendría que haber superado los mismos sistemas de seguridad de municiones que una explosión habría tenido, lo que habría llevado una cantidad considerable de tiempo, incluso suponiendo que nadie asociado con tales sistemas de elevación de municiones altamente protegidos notara o hiciera algo al respecto. Ya sabes, una columna de gasolina cayendo.
Y suponiendo que incluso si la gasolina ardiente de movimiento lento llegara a algún lugar delicado, habría consumido gran parte del oxígeno disponible dentro de esos espacios confinados por los que necesitaba pasar, y por lo tanto, lo más probable es que se hubiera apagado en el camino. Basándonos en las pruebas, probablemente podemos descartar esta línea de pensamiento. ¿Qué hay de Príncipe Eugen? Se ha discutido que las granadas de 8 pulgadas del crucero pesado podrían ser las culpables a través de un fuego en picada. Para esto debemos analizar brevemente el rango del enfrentamiento, lo cual influirá en casi todos los escenarios posteriores. Las cifras de alcance dadas para los últimos momentos del Hood varían bastante dependiendo de la fuente, desde alrededor de poco menos de 15.000 yardas hasta poco más de 21.000 yardas. Pero la mayoría de las cifras, incluso las basadas en observaciones de los barcos involucrados en la batalla, tienden a gravitar hacia el medio de estas cifras, desde menos de 17.000 hasta más de 19, 0 metros. Dado que estos tienden a hablar más sobre el alcance en el momento de la explosión, que sería un poco más corto que en el momento del impacto, tomaremos un alcance de aproximadamente 19.000 yardas como una estimación decente, y debido a estar en el extremo superior de los posibles rangos probables, favorece los argumentos para el fuego en picado. Desafortunadamente para la teoría no la favorece tanto. El ángulo de caída de los disparos del Príncipe Eugen a este rango es solo de unos 19 grados como máximo, lo que significa que no se está produciendo ninguna penetración en la cubierta. La ronda simplemente rebotaría, y una vez ajustado para el ángulo del cinturón de Hood en relación con el fuego entrante, la penetración de la ronda de 8 pulgadas a este rango, incluso si el crucero alemán está usando proyectiles perforantes de armadura, no atravesaría ni siquiera la parte más delgada y superior de la protección lateral de Hood, ya que su grosor inicial antes del ajuste de 5 pulgadas ya es mayor que las aproximadas 4 pulgadas de penetración que la ronda de 8 pulgadas puede lograr, sin hablar de los grosores de 7 pulgadas o 12 pulgadas más abajo. En resumen, el Príncipe Eugen ciertamente podría dañar a Hood a este rango al demoler elementos desprotegidos del barco, pero no hay forma de que el proyectil llegue a algún lugar que pueda representar una amenaza existencial para el crucero de batalla británico. Eso nos deja con los cañones de 15 pulgadas de Bismarck, y aquí se han propuesto una serie de teorías. Penetración directa de los depósitos de Hood por un proyectil a través del cinturón principal, penetración por encima del cinturón principal atravesando el de 7 pulgadas y parte de la cubierta, un proyectil de buceo como el que golpeó al Príncipe de Gales, pero explotando un golpe a los lanzatorpedos de Hood y otras variantes. Bueno, repasemos estos. Primero, los torpedos. Hood poseía un par de tubos de torpedos gemelos sobre el agua, posicionados justo detrás de la chimenea trasera, un lanzador gemelo por lado. Cada lanzador tenía disponibles 4 torpedos, hasta para 2 salvas, con cada torpedo llevando alrededor de 500 libras de trinitrotolueno como su ojiva. La teoría afirma que un proyectil que impacte en esta zona podría detonar los torpedos, y la explosión de 2.000 libras de trinitrotolueno destruiría la nave y detonaría los polvorines. Sin embargo, hay algunos problemas importantes con esta teoría. Una explosión de trinitrotolueno es aguda, repentina, y no va acompañada de llamas prolongadas, como se observó inmediatamente antes de que explotara el Hood. El Príncipe Eugen reportó torpedos en el agua poco después de la destrucción del Hood. El Hood era el único barco británico presente con torpedos, ya que el Príncipe de Gales no llevaba ninguno, reduciendo a la mitad los explosivos probablemente disponibles. Además, las cabezas de guerra de los torpedos son notablemente estables. El simple impacto de un proyectil golpeando o pasando a través de ellos no va a hacerlos explotar, aunque un proyectil detonando entre ellos podría. En varios otros casos de barcos equipados con torpedos que fueron golpeados, las cabezas de guerra de los torpedos no explotaron incluso cuando los cartuchos de aire comprimido en sus cuerpos fueron violados. Las armas mucho más grandes a bordo del His Majesty's Ship Nelson, por ejemplo, hicieron un completo desastre en la sala de torpedos corriendo como se dijo como gatos escaldados, pero no lograron detonar cuando fueron sometidos al impacto de un golpe de torpedo cercano durante las operaciones en el Mediterráneo. Muy ocasionalmente, un golpe directo de un explosivo detonante haría explotar un torpedo. Sin embargo, la detonación de una cantidad igual o mayor de trinitrotolueno no resultó en la destrucción instantánea del barco en cuestión, ni en la detonación de los depósitos de municiones, a pesar de que el barco que experimentaba la experiencia era considerablemente más pequeño que el Hood, los depósitos de municiones mucho más cercanos, y la protección intermedia significativamente menor. Incluso cuando una detonación de torpedo condenaba a un barco, tomaba un tiempo bastante largo para que el barco se hundiera.
Las estimaciones de los expertos de la época calculaban que incluso si los 4 torpedos explotaban, el resultado probable sería volar la placa de 5 y 7 pulgadas localmente, pero no la placa de 12 pulgadas debajo, con el resultado general de tal vez un agujero de 20 pies soplado en el costado del barco, junto con la mayoría de todo lo que está encima de él, pero proporcionando un camino relativamente fácil al aire libre. No hay forma concebible de que la explosión viaje o propulse un objeto hacia abajo a través de varias cubiertas, junto con atravesar varias capas de protección y luego finalmente tomar los depósitos de municiones. Esta protección también incluía una caja blindada que se construyó alrededor de la sala de torpedos, que aunque principalmente diseñada para mantener los proyectiles alejados de los torpedos, también habría canalizado algo de cualquier explosión interna, en gran medida hacia afuera y algo hacia arriba, en la dirección exactamente opuesta a los depósitos de municiones, aunque tal explosión podría haber causado algún daño estructural a la parte superior de la viga entera si ocurriera. Dado que el peor de los casos, solo, implica 2.000 libras de trinitrotolueno, las probabilidades de que la mitad de ese explosivo tenga un efecto mucho mayor son extremadamente remotas, y como se mencionó anteriormente, el patrón de daño e incendio es inconsistente con los últimos momentos reportados del crucero de batalla. Así llegamos a las más prosaicas conchas golpeando directamente el depósito de municiones. A veces se hace mucho de este diagrama que muestra fuego en picado que elude la mayoría o toda la protección principal de Hood, penetrando la cubierta en un ángulo favorable y luego golpeando los depósitos de municiones. Sin embargo, esto deja fuera un factor bastante importante. Los ángulos de caída mostrados se representan entre 20 y 30 grados. En el rango que estamos utilizando para la distancia entre los dos lados, el ángulo de caída de los proyectiles de Bismarck es solo de unos 14 grados. Incluso el ángulo más bajo para este diagrama, 20 grados, no ocurre a menos que Hood estuviera a otras 5.500 yardas de distancia, bien más allá incluso de las estimaciones más largas para el rango entre los dos barcos, y un golpe de 30 grados prácticamente tendría que haber llegado en el momento en que los dos lados se vieron, un momento en el que el barco alemán todavía estaba a minutos de disparar. Por lo tanto, estos escenarios específicos no son pertinentes a nuestras consideraciones. En cambio, llegamos al aparentemente más obvio, un simple perforamiento a través del cinturón principal por un proyectil de 15 pulgadas. Las capacidades de penetración de un proyectil alemán de 15 pulgadas en los rangos y ángulos involucrados se pueden estimar utilizando diversos métodos, como cálculos de penetración de armadura alemana y datos existentes. Claro, siempre existe cierta incertidumbre. Un proyectil puede rendir más o menos de lo esperado, al igual que la armadura. El ángulo de impacto puede variar según el rol del barco. El comportamiento de la tapa perforadora de la armadura del proyectil también puede cambiar. Incluso la tasa de combustión de la carga puede dar velocidades ligeramente diferentes, por lo que tal información es, en el umbral de penetración, siempre una aproximación del caso promedio, con la apreciación de que los resultados reales pueden variar un poco de una manera u otra. Sin embargo, en este caso es increíblemente improbable, ya que los valores para el ángulo del proyectil, el grosor de la armadura y la velocidad del impacto están muy fuera del área donde esperarías ver penetración. Sin alguna confluencia especialmente espectacular de eventos, tal impacto habría resonado en los compartimentos cercanos como una campana, pero eso sería todo. En estas condiciones esperarías que la penetración ocurriera en algo alrededor de 9 a 9 pulgadas y media de espesor de placa, lo cual está muy por debajo de las 12 pulgadas del cinturón principal de Hood, aunque a medida que disminuyes de 12 pulgadas a 9 pulgadas, las posibilidades de un resultado mejor que el promedio para el proyectil aumentan. Sin embargo, eso levantará banderas de inmediato, ya que 9 pulgadas es mayor que 7 pulgadas, con el espesor de la armadura por encima del cinturón de 12 pulgadas. Quizás este sea el culpable. Aunque el proyectil podría haber atravesado el cinturón de 7 pulgadas, su velocidad se habría reducido considerablemente antes de enfrentarse a una cubierta de 3 pulgadas en un ángulo poco profundo. Teniendo en cuenta la velocidad restante de penetrar el cinturón de 7 pulgadas, e incluso generosamente solo permitiendo el elemento vertical de este ángulo de impacto y no el horizontal, una concesión que aumenta la efectividad del proyectil alemán, aún no obtienes penetración. El proyectil habría rebotado en la placa de cubierta de 3 pulgadas, estallando en medio de los barcos, alto y lejos de la revista, con la cubierta resistiendo cualquier astilla.
Una penetración del cinturón de 5 pulgadas aún más alto resulta en un proyectil atravesando la cubierta de armadura en esa área, pero el proyectil luego detona cuando el fusible alcanza su límite de tiempo antes de golpear la siguiente cubierta hacia abajo o rebota de manera similar y nuevamente detona alto en el barco. Algunos podrían preguntar sobre la pendiente de la armadura de la cubierta inferior, pero como puedes ver cuando la línea se escala a 15 pulgadas de grosor para representar el ancho real de un proyectil entrante, para que el proyectil penetre justo por encima del cinturón de 12 pulgadas sin engancharse en él, significa que el ángulo de descenso es lo suficientemente poco profundo como para que deba golpear la cubierta horizontal, aunque solo sea por poco. Así que las cosas parecen bastante bien para el His Majesty's Ship Hood en este momento, con el escenario más probable siendo una posibilidad infinitesimalmente improbable de que ella se haya autodestruido. Pero aún nos quedan un par de escenarios, y por supuesto está el hecho de que realmente explotó. La siguiente opción es un proyectil sumergible, un proyectil que golpeó el agua antes del barco, viajó a través del mar y luego perforó el barco por debajo de la protección de la armadura a través del sistema de defensa de torpedos y luego hacia o cerca de la revista antes de detonar. Tal ataque había sido planeado, y se habían trabajado modificaciones especiales en los proyectiles por las marinas francesa y japonesa, no la alemana. Por el contrario, un proyectil sí se sumergió y penetró el His Majesty's Ship Prince of Wales muy por debajo de su esquema de armadura, y eso fue en un barco que estaba equipado con un cinturón de armadura más profundo específicamente en caso de tal asalto. Aunque el Hood no fue diseñado con este tipo de ataque en mente, su tendencia a navegar algo bajo en el agua en este punto sí otorgó un grado de protección adicional algo similar, aunque cuánto exactamente es difícil de juzgar. Pero primero, hay que señalar que el proyectil que golpeó al Prince of Wales impactó tan profundo que indica un punto de impacto con el agua considerablemente lejos del barco. Su espoleta se activó al impactar con el agua, pero al no estar diseñada para las fuerzas asociadas con el violento viaje submarino a alta velocidad, la espoleta falló, dejando que el proyectil continuara su trayecto. Si la espoleta hubiera funcionado, habría detonado mucho antes de alcanzar el barco. En el caso de Hood, si la espoleta funciona con el estándar de retraso común a los proyectiles perforantes de blindaje alemanes, es posible que un proyectil que caiga a unos 20 pies del barco, suponiendo que la espoleta sobreviva al impacto, se cuele entre los elementos del sistema de defensa contra torpedos, atraviese el blindaje submarino y llegue al área de los depósitos de municiones antes de detonar. Aunque es tentador, esto asume que la espoleta seguiría funcionando, que el proyectil permanece en curso y llega al barco en la dirección correcta. Se descubrió que el proyectil en el Príncipe de Gales estaba colocado al revés. Un golpe submarino en el depósito de municiones traería consigo una gran cantidad de agua presurizada por la profundidad y velocidad del barco. Las cargas del depósito no detonan instantáneamente ya que se necesita un corto tiempo para que el fuego se propague y la presión aumente. El agua entrante probablemente extinguiría o al menos mitigaría significativamente cualquier incendio posterior. Vea el golpe en el United States Ship Boise en la batalla de Cabo Esperance, por ejemplo. Entonces, es posible, pero un poco improbable desde una perspectiva física. También habría resultado en un chapoteo de impacto con el agua que estaba lo suficientemente lejos del barco para ser distinto, y esto no se observó. Por supuesto, también está el hecho de que donde los observadores vieron un impacto fue mucho más adelante en el barco y, por supuesto, la columna de llamas alrededor del mástil principal, ambos factores que mitigan contra un impacto directo en los depósitos del barco. Sin embargo, hay una hipótesis que se ajusta a todos estos hechos y aprovecha notablemente una característica hidrodinámica que justamente corresponde al área donde estamos buscando que ocurra un impacto. Todo comienza a cientos de pies de distancia en la proa del barco. Como cualquier barco que se mueve a través del agua, crea una ola de proa. Al margen de diseños sofisticados como una proa bulbosa u otras formas únicas, generalmente cuanto más grande y rápido es el barco, mayor es la ola de proa creada por el barco al cortar el océano. Esto se acumula hasta un cresta en el cuarto frontal del barco antes de caer gradualmente, como todas las olas eventualmente alcanzan un valle y luego vuelven a subir y así sucesivamente hasta que su energía se agota. Este perfil de ola variará dependiendo de la velocidad de un barco dado. A mayor velocidad del barco, más grande es la ola de proa y más profundo el valle. Sabemos que Hood estaba viajando a poco más de 28 nudos.
alrededor de la velocidad máxima del príncipe de Gales que seguía detrás, y en estas circunstancias el valle de la ola de proa, o punto más bajo, resulta estar un poco adelante de las torretas de popa, algo así. Puedo oírte decir que esto es un modelo. Podrías ajustarlo para mostrar lo que quisieras. Bueno, la almirantía pensó en esta posibilidad también y elaboraron este diagrama que muestra prácticamente lo mismo. Y podrías estar pensando, bueno, espera un minuto, este diagrama de la almirantía parece un poco menos severo que tu modelo, y sí, esa sería una afirmación precisa. Sin embargo, te pediría que posaras tus ojos en esta imagen. Esta es una de las últimas, si no la última, imágenes de alta calidad del His Majesty's Ship Hood, tomada un par de días antes de su último enfrentamiento, mientras se dirige rápidamente hacia el estrecho de Dinamarca, tomada desde un hidroavión. Está viajando a prácticamente su máxima velocidad, y puedes ver que la ola de proa y la depresión que la acompaña son realmente bastante severas, mucho más cerca del modelo que del diagrama teórico de la Marina, y en realidad está exponiendo una buena parte de la pintura roja que está debajo de la línea de flotación del barco, justo en el área que estamos considerando. Como esta foto representa a Hood, prácticamente en la condición en la que habría estado pocos días después en la batalla del estrecho de Dinamarca, es una imagen bastante definitiva. Ahora, mientras que este cambio de profundidad no es suficiente para exponer completamente el cinturón de 12 pulgadas, la pérdida de profundidad significa que un proyectil podría llegar a un punto similar justo debajo del cinturón sin tener que atravesar tanta agua, lo que a su vez hace que la espoleta sea mucho más probable que aún esté intacta, ya que la mayoría de las fuerzas que la apagarían se ejercen durante el viaje a través del agua, que en este caso se minimiza. El punto de impacto con el agua también estaría mucho más cerca y menos distinto del barco en sí, y el proyectil conservaría considerablemente más energía para su paso hacia el barco. ¿Y qué pasaría si un proyectil llegara aproximadamente a la zona descrita bajo estas circunstancias? Dadas las circunstancias, el escenario más probable es este. Un proyectil de 15 pulgadas golpea el agua justo antes del barco, en el valle del perfil de onda del barco, probablemente un poco más de 10 pies del lado del barco. Hundiéndose un poco, se dirige hacia el casco debajo de la correa de armadura, navegando sobre la mayoría de los tubos de choque del sistema de defensa contra torpedos y a través del revestimiento del casco. Se ha iniciado la mecha. En este punto queda menos de un tercio de segundo. Una vez dentro del barco, debido a la ubicación del impacto, el proyectil se encuentra en los espacios de maquinaria de popa, pero gracias al ángulo del barco, en relación con el ángulo del impacto, se dirige hacia el mamparo de popa en lugar de simplemente hacia algún trozo de maquinaria que de otro modo sería muy valioso. El proyectil impacta el mamparo de popa que divide los espacios de maquinaria del depósito de 4 pulgadas. Ya sea en su camino a través, o más probablemente poco después, el proyectil detona, el depósito de 4 pulgadas se incendia y una nube de gas ardiente en rápida expansión comienza a propagarse. Las cargas de 4 pulgadas tienen una mayor relación superficie-volumen que las cargas de armas más grandes y están encerradas. Mientras que lo último significa que en realidad son más difíciles de activar en primer lugar, una vez que empiezan a arder, el confinamiento significa que es mucho más probable una explosión que una combustión rápida, lo que a su vez aumenta la posibilidad de activar otras cargas cercanas. Los gases en expansión ahora buscan el camino de menor resistencia, a través del agujero que el proyectil acaba de hacer en el mamparo. La presión en el depósito de municiones aumenta mientras más munición de 4 pulgadas se cocina. El gas caliente y las llamas llenan el espacio de la maquinaria, pero ya tienen un camino hacia arriba por los conductos de ventilación que suben por el barco, emergiendo cerca del mástil principal. En el segundo o 2 que ha tomado para que todo esto ocurra, los observadores externos no han visto nada. Ahora, sin embargo, una columna brillante y alta de llama surge de los conductos de ventilación mientras el depósito de municiones en llamas gasta parte de su energía, como un soplete de corta duración, a través de la ruta más fácil hacia la atmósfera. Pero la energía en el depósito de municiones es demasiado. El aire tiene un límite de velocidad de flujo, y el orificio del depósito de municiones hacia la maquinaria y conductos de ventilación solo puede aliviar una presión limitada. La presión en el depósito de municiones crece velozmente, expandiéndose en todas direcciones.
El vasto océano se encuentra cerca, hacia abajo y a los lados. Arriba, una serie de capas de blindaje de cubierta contienen la creciente presión momentáneamente. En las décimas de segundo posteriores a que la presión alcanza un punto en el que la revista de 4 pulgadas empieza a romperse, el único espacio accesible restante, que no está ya a alta presión, respaldado por líquidos incompresibles, es el mamparo que separa las revistas de 4 pulgadas y 15 pulgadas, habiendo sido removida la revista intermedia de 5.5 pulgadas para su conversión en más espacio de revista de 4 pulgadas. La presión y combustión de la revista de 4 pulgadas irrumpe en la revista de 15 pulgadas, encendiendo carga tras carga, mientras varias cientos de toneladas de propelente se encienden casi al instante. Mientras que el nuevo pico de presión es mucho mayor y comienza a desgarrar el barco en todas direcciones, hay una ruta que es ligeramente más fácil que la mayoría. La onda de presión corre por los elevadores de municiones pulverizando las medidas anti-flash en el camino, y como la explosión ahora es lo suficientemente poderosa para desgarrar todo el crucero de batalla, placa de 12 pulgadas y todo, en dos. Unas pocas puertas de flash no son un verdadero obstáculo. Ahora, una tormenta infernal de fragmentos de conchas de fuego y aire supercalentado a alta presión explota en las torretas de popa, saliendo de los puertos de armas, abriendo escotillas y enviando una colosal bola de fuego hacia el cielo junto con ambas torretas de popa. Con la mayoría de la presión ahora aliviada, el casco del barco perforado como un queso suizo y apenas manteniéndose unido, ahora está sujeto a las inmensas fuerzas de un buque de más de 45.000 toneladas, experimentando el inicio de un giro a alta velocidad. El casco debilitado se retuerce arrastrado por el agua que entra a raudales. En la parte delantera del barco donde algunas personas aún viven, sienten que se inclina ligeramente a estribor mientras la proa se inclina desde el giro de babor sin algunos efectos estabilizadores de la popa, probablemente debido a que toneladas de agua inundan rápidamente los espacios de ingeniería restantes, especialmente a estribor, donde ocurrió el impacto. Es posible que lo que queda del casco entre las dos secciones probablemente actúe como un resorte de torsión a medida que el barco se desacelera. La parte delantera del barco luego se retuerce de nuevo a babor, pero el casco sobrecalentado, estresado, desgarrado y ahora torcido no puede sostener mucho más, y en cualquier caso se está llenando rápidamente de agua. La parte delantera del barco se inclina a babor, mientras lo que queda de la popa se hunde rápidamente lleno de agua por la inercia hacia adelante. Alternativamente, y quizás más probable, es que a medida que la inundación avanzaba a través del barco, esto indujo un efecto de superficie libre, ya que un cambio en el ángulo de inclinación del barco hacia la vertical más normal habría inducido una ola de agua para correr de estribor a babor, agravando la inundación que luego se combinó con la comprensible falta de estabilidad experimentada por solo la mitad de un barco, induciendo una inclinación a babor bastante más grande y permanente. Ahora, con agua entrando a raudales desde la parte más posterior que sobrevive del barco, la sección delantera comienza a hundirse rápidamente por la popa, quizás ayudada en el camino por los restos que quedaban adheridos a la popa antes de que se desgarrara. Las torretas delanteras disparan una última salva desafiante, y menos de 3 minutos después de que llegó el proyectil, el orgullo de la Royal Navy ha desaparecido bajo las olas. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros, lo que según todas las evidencias que puedo ver parece ser la explicación más probable de por qué el His Majesty's Ship Hood explotó en el momento y lugar en que lo hizo. Sí, de hecho es un golpe increíblemente afortunado, pero resulta que todas las pruebas a seguir están ahí. Déjame saber lo que piensas en los comentarios abajo y nos veremos de nuevo en otro video. Eso es todo para este video, gracias por verlo. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. Comenta en la publicación fijada para preguntas sobre el dique seco.